cabe dudas que la República Dominicana hoy lunes tiene una energía colectiva muy hermosa. Y es que la reforma fiscal tenía a todos los dominicanos y a todas las dominicanas y a todas sus instituciones extremadamente preocupados. Porque no cabe dudas que una reforma fiscal tiene un impacto tremendo en todas y todos. El presidente, déjame trabajar, el presidente de la República desmontó eso. Vio la presión social que venía encima, inteligente el presidente, de alto compromiso con la patria el presidente, y anunció al país en 6 minutos que el proyecto de reforma fiscal no iba. Y eso merece el más grande apoyo de toda la República Dominicana. Claro que Una sí. demostración contundente de que el presidente escucha al pueblo dominicano y lo respeta. Frente a mí ya está Johnny Vázquez bien sentado. Antes de pasar a Johnny, quiero decir que todo el que tenga o que quiera opinar, 809-685-0504. ¿Qué opina del retiro del proyecto de reforma fiscal? Decisión tomada por el presidente Luis Abinader. 809-685-0504. Johnny Vázquez. Buenas tardes a todos. Lo más importante, estos son, vamos a hacer silencio en el estudio. Estos son momentos clave y la gente no lo cree. No solamente de la vida institucional, democrática, social, hasta familiar. Ustedes saben que el presupuesto de una familia es muy delicado. Producir para cumplir con los compromisos, con los servicios, con los impuestos. Oiga, ¿cómo se llama esto? Impuesto, algo que imponen. Eso es lo que representa impuesto. Y el país ha estado en estos tiempos, 2 meses, ha estado baloteando lo que es la reforma fiscal. Y hablábamos porque nos colaban algunas informaciones, pero ya el Congreso conoció en detalles en qué consistía el proyecto de reforma fiscal, que el gobierno, para ablandarlo, le puso modernización fiscal. Estos son tiempos reflexivos. A raíz de la repulsa de la población organizada en diversos sectores profesionales, productivos, patronales y obreros, y fruto de una reflexión que nosotros participamos el jueves con el presidente de la República, él nos explicó, y en esa mesa también él recibió preocupaciones con temas, por ejemplo, como el impuesto al IVA, el impuesto a la vivienda, el impuesto al salario, el impuesto al ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el presidente de la República dio el paso en un discurso de 6 minutos que yo voy a colocar ahorita en mi segmento para refrescar, y puso el oído en el pueblo. Pero yo quiero decir, antes de dar el turno a las colegas que están aquí, decir lo siguiente: al final, y todo el que ve el segmento sabe que había algo que yo siempre decía y digo, independientemente de las repercusiones de una reforma fiscal, llámese nuevos impuestos, está la figura de un hombre y la trayectoria de un hombre que ya no se va a repostular, que habla de un legado y que debe terminar bien. Si esa reforma se aplicaba tal y como, teniendo el PRM la mayoría, se iba a liquidar políticamente y nadie sabe lo que pudiera ocurrir en un país que ya se está organizando. Creo que fue oportuna y sabia, incluso para su propio legado familiar, personal. Ser presidente de un país tan activo como la República Dominicana no es fácil. De ahí que nosotros saludamos esa decisión, pero una de las cosas más importantes que tiene este país es la opinión, que todos podemos opinar, que usted no puede descartar la opinión de nadie, no importa del segmento de la sociedad. Y como tenemos ese derecho,
la producción de este programa ha querido que todos nosotros participemos y demos nuestra opinión. Yo voy a comenzar con Jenny Blanco. Me gustaría la posición, como Jenny Blanco vio toda esta discusión. Vamos a ser un poco sintético para que aprovechemos, porque recuerden que a las 12:30 tenemos una pausa que es innegociable. Y les ruego que opinen, que condensen y que participen. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes, pueblo dominicano. No, mentira. Quiero felicitar al presidente Luis Abinader por tomar esta sabia decisión, que entiendo que con la misma también gana él y gana pues todo el equipo que le conforma y que conforma su gobierno. Quiero felicitar al pueblo dominicano porque demostró que unido, como reza aquella consigna, jamás será vencido. Un pueblo dominicano que está cansado de que se le sacrifique y que no se sacrifique en otros sectores más privilegiados, como por ejemplo los propios funcionarios. Este pueblo no aguanta más que se le siga colocando, que se le sigan colocando más impuestos por encima de los que ya tiene. Hay, por ejemplo, opciones como la canasta básica familiar, que eso no se debe tocar. La canasta básica familiar no se puede tocar. Hay sectores de servicios que no se pueden tocar en la República Dominicana, o no se deberían por lo menos. Un pueblo cansado, un pueblo que se lanzó a las calles, un pueblo que hizo cacerolazos y que a final de cuentas resultó siendo ganador y que resultó obteniendo lo que estaba pidiendo a gritos. Entiendo que en caso de realizarse dicha reforma, porque sea necesaria, entonces a quienes deben sacrificar no es al pueblo dominicano, sino a aquellos funcionarios. Y nosotros sabemos muy bien que hay cosas, como por ejemplo el gasto público, que se puede reducir, que sería una mejor opción en tal caso. Saludos, buenas. Disculpa un segundito. Saludos, sí. Buenas. Ok. Hola. Saludos. Vamos a hacer primero el panel y después recibimos la llamada. Puede ser la segunda media hora. Nelfa Núñez. Gracias, don Johnny. Bueno, efectivamente que el pueblo dominicano sintió un alivio al momento en el que el presidente dijo que no iba la modificación o la modernización de la reforma fiscal en nuestro país. Y sin embargo, he visto, don Johnny, quiero resaltar también esta parte puntual, el tema de la oposición, que es parte de su trabajo, hacer oposición, el hecho de querer buscarle la vuelta para entender que lo que simplemente quería el Estado era sacar de la supuesta mala administración que poseía Luis o de todo este gobierno en los últimos 4 años, sacarlo del bolsillo del pueblo. Y yo creo que debemos de fijarnos más bien en la posición del presidente, que fue empático, pensó en la población y sobre todo en el movimiento que se hizo en los diferentes sectores. Ahora bien, debemos de tratar de enfocarnos en cuál sería la solución para no necesariamente hacer en un futuro esta modificación, sino buscar la forma de que, por ejemplo, don Johnny, y usted que me corrija, un pacto fiscal en algún punto determinado, entiendo que es una mejor forma de o graduar para poder de alguna forma no sacarlo necesariamente de los sectores más vulnerables. Y hay otros sectores que deberíamos de enfocarnos mucho más, como es el caso de la educación, el sector salud y un sinnúmero de sectores que hoy lamentablemente poseen una gran debilidad en la República Dominicana. Verónica. Bueno, Johnny, en mi caso, yo no voy a felicitar al presidente porque yo entiendo que como presidente su responsabilidad es abogar por la sociedad y en esa ocasión demostró que está gobernando no para un partido, sino para la nación y escuchó a la nación. Y entiendo que en nuestro país y demás, pero voy a hablar de nuestro país, somos un país democrático, que todos tenemos derecho a la palabra y qué bueno que nos escuchó a todos. En caso de la reforma, entiendo que sí deben hacer algunos cambios, pero basándose principalmente en las necesidades de la masa pobre y que sea sacado ese dinero o esas deudas que haya que pagar de personas que sí realmente pueden pagar impuestos y que se abogue por la salud, sobre todo aquí en nuestro país, por la educación, aunque todos los sectores poseen debilidades. María Luisa. Sí quisiera yo felicitar al presidente, Johnny, Michael, chicos, porque es audaz y lo hizo a tiempo. Sin embargo, yo quisiera dirigirme al pueblo dominicano como ciudadana residente de este país. Sinceramente, está muy bien, se aplaude, pero no nos sorprendamos por este tipo de actos porque así es la democracia.
Así debe ser. Y nosotros como pueblo debemos garantizar siempre, dejar nuestra voz en alto a la hora de reclamar las necesidades que pudiésemos tener como pueblo en todos los sectores que ya se acaban de mencionar y ponerle el ojo quizás a todas esas exoneraciones que se han dado y evidentemente a los beneficios que se le han dado a los partidos políticos para así poder aglomerar y administrar el dinero de una mejor manera. Es mi humilde opinión. Caro Brito. Gracias, Johnny. Fíjate, cuando empecé a escuchar sobre la reforma fiscal, yo decía, esto va a ser un asesinato, va a ser algo letal para la economía, no solamente de la clase media, sino de la clase baja, de la pobre, de la que vive en necesidad, de la que vive en precariedades. Y había un punto, chicas, Michael y Johnny, que a mí me afectaba más que todos, que era el tema de la educación. República Dominicana es evidente que tiene demasiada debilidad en la educación y yo no concibo que un país, que una nación prospere sin la educación. Yo veía que le iban a poner impuestos a los lápices, a los lapiceros, a los cuadernos, a los libros. Señores, eso era algo que yo, Michael, no concibía. Era ilógico, era algo abrumador. De verdad que felicito al presidente Luis Abinader por esa decisión inteligente y además astuta para su gobierno pueda continuar en este país liderando. Pero además también quiero finalmente, Johnny, felicitar. Hablábamos de la oposición que fue bastante importante para esta decisión, para que la revocaran y la echaran para atrás. Y quiero felicitar a un joven que lo está haciendo muy bien, al señor Omar Fernández, senador del Distrito Capital, que a través de sus redes sociales le dio muy duro a esto y sé que hizo parte de que los ciudadanos abrieran los ojos, entendieran bien punto por punto esta reforma y que dijeran no. Así que felicidades. Saludos, buenas tardes. Hola. Saludos. Buenas tardes, Hola, Michael. ¿qué tal? ¿Con quién converso? Reinaldo Álvarez desde Santiago. Hermano, le doy un abrazo. Me gustaría saber cómo valora usted la decisión del presidente de la República de retirar este proyecto de reforma fiscal. Sí, gracias. Ante todo, yo quiero felicitar a la ciudadanía. Creo que hay que felicitar primeramente a la ciudadanía porque, sobre todo a la clase media, que hizo una resistencia importante a esa propuesta de reforma fiscal. Pero al presidente, con todo respeto, yo no lo felicito, porque esa era su propuesta, él la conocía de antemano. Tiene una fama, lamentablemente, de echar para atrás muchas cosas en estos años de gobiernos. Y eso habla muy mal de lo que es la planificación que debe tener un jefe de Estado. Él sabía la carga impositiva que conllevaba la aplicación de esa reforma fiscal. Si no es por la clase media que hace esa resistencia, que pocas veces la hace, como lo hizo con el 4%, no se sabe lo que hubiese sido si eso se hubiese aprobado. Muchas gracias, hermano. Gracias. Excelente opinión. Sí. Seguimos buscando la opinión de la gente. Un programa como este no se puede hacer sin la participación de la gente. Qué bueno, Michael, que abrimos las líneas para que el país se exprese. Bueno, pero don Johnny, agregando a lo que decía el televidente, esto también demuestra o afianza el tema de la democracia. Es un presidente que al final de cuentas escucha a la población. Aunque no estamos para responderle, pero yo quiero decir, la grandeza del presidente está en eso, de rectificar. Claro. Ahora, es que estamos también tan acostumbrados a lo contrario, a que no se nos escuche. Exacto. Que ahora el hecho de ser escuchados nos parece sorprendente, impresionante. Vamos Pero a se supone que esa debe ser la regla. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Marco, y a todo el equipo. William ¿Quién Tejeda, nos de San habla? Francisco de Macorís. Adelante, San Francisco. Dentro de la situación que se retira la reforma, nosotros lamentamos algo importante, que no se haya podido lograr que los empresarios paguen más y que la indexación de los salarios, que tienen 12 años, que no se aumenta, como establece el Código Tributario, se saliera entonces, porque al retirarse la reforma fiscal no se va a establecer. Si ustedes, en el año 2012, Danilo Medina y su equipo económico
mandó una ley al Congreso Nacional y la mandan todos los años en el presupuesto para que no se indexen los salarios. Los salarios, el mínimo debiera estar ahora en 51.253 pesos para aplicar el 15%. Y sigue estando en 34.650 y todos estamos pagando más impuestos sobre la renta por eso. Yo quisiera que cuando se entre la nueva reforma, por favor, eso se mantenga, se deje ahí para que comience la indexación de los salarios. Muchísimas gracias por la Para mí el oportunidad. más importante es la eliminación del anticipo. Ay, sí. Es el más importante. Pero vamos a seguir en la calle, porque nosotros ahorita... Saludos, buenas. Hola. Saludos, Sí, buena. ¿qué tal? ¿Con quién converso? Jorge Luis Sánchez, ¿De dónde? ¿De dónde me habla, señor? de Santiago. Dale, Adelante, Santiago. Marco, como tú eres muy influencer, yo quiero que tú me hagas el cálculo del sueldo de la clase baja y a la comida que se está comiendo, porque en verdad el sueldo no da ni para la mitad de lo que el pobre estamos consumiendo. Eso es así, hermano. La República Dominicana tiene un régimen que es mano de obra barata. Y dice el Banco Central que en julio la canasta familiar básica costaba 45.200 en julio. Y los salarios promedio en el Gran Santo Domingo es 31. Cada mes usted tiene una deuda. Justamente lo que yo estimo es que esta República Dominicana tiene que aspirar a superar esa mano de obra barata. Sobre todo el gran desempleo. Pero vamos a seguir para que la gente nos dé su opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién conversa con nosotros? John Benítez. ¿Quién? John Benítez. John Benítez. No, no es el que tú piensas. ¿Cómo están ustedes? Johnny. Adelante, mira, señor, adelante. ¿De dónde tú nos sí. llamas? Perdón, ¿de dónde tú nos llamas? De Sabana Perdida. Ok, dale. Oye, si por casualidad de Sabana Perdida. Sí, dale. Si por casualidad, Johnny, esta reforma se había dado con todas las cosas que están caras. Aquí se va a armar un lío más grande que cuando Jorge Blanco. Sí, exactamente. Oye. Gracias. Aparte de eso, te quería decir algo acerca de la haitiana paridora. Te voy a dar una idea. No, es que estamos en la reforma. Muchas gracias, distinguido. Muchas gracias. Y luego podemos conversar sobre ese tema, pero hoy estamos en reforma. ¿Qué tiempo tenemos? Vaya la Chequea red. ahí. Saludos, Otro buenas. día. Hola. Saludos, ¿qué tal? Bueno, vamos. A mí me gustaría Hola. María Luisa, el turno. rescatar un par de cosas. Estamos escuchando al pueblo hablar. Evidentemente, la Vox Populi tiene poder y eso ha quedado demostrado desde que pues, se anuló esta modernización a la reforma fiscal que se llevó a cabo. Hay muchas carencias que son evidentes, pero hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas que podemos reclamar como pueblo. Fíjense lo que sucedió con manifestaciones, cacerolazos, situaciones que se dan en otros países del mundo, y les puedo poner el ejemplo de Venezuela, y no se lleva a cabo escuchar al pueblo. Eso no existe, simplemente se te plantea que se te va a hacer una reforma y se lleva a cabo. Entonces, hay muchas cosas que reclamar. Sigamos en la calle. Saludos, hay que seguir buenas. reclamando como pueblo, es una solución. Hola, buenas. ¿Aló? Sí. Saludos, ¿qué tal? ¿Quién habla? Sí, José Manuel Ortiz de San Cristóbal. Dale, Adelante, Santi. señor. Sí. Adelante, señor. Sí, lo que quiero decir es que cuando te intentan dar una puñalada y tú la detienes, lo que importa es que te la iban a dar. Si tú no lo evitas, no es porque no quisieron. Exacto. La Así intención es. es apuñalarte. No se dio. No, porque se habla de un déficit fiscal, Es que de se que debe realmente es arrastrar. necesaria, tal vez no de la manera en que se estaba haciendo, pero sí hay que revisar ciertas partidas dentro de la reforma. Se puede llevar a como cabo. por ejemplo, cosas como yo decía ahorita, que no se pueden tocar o que no deberían tocarse, porque ya el pueblo dominicano está al grito. Pero- ¿Y por qué el pueblo es siempre el que tiene que pagar los platos rotos? Los impuestos a la cuando vivienda, hay por algún ejemplo. déficit. Y decirte, Jenny, que eso tenía tiempo engavetado también por el tema del mismo déficit fiscal. Lo que hay que buscar es otras alternativas. Exacto. Lo que pasa, bueno, le voy a dar el turno a Verónica. Yo creo, hay un tema que a mí me preocupa bastante. Yo sé que a muchísimas personas en nuestro país también. No nos podemos dormir en los laureles y aprovechar que ya que el presidente sí nos escucha, hacer este tipo de protestas, pero a nivel de salud, eliminar tantos protocolos para las personas que no tienen condiciones económicas cuando están lidiando con una enfermedad grave, cuando tienen recetas de altos costos que tienen que estar
estar haciendo recaudaciones a nivel público. Este tema a mí sinceramente me preocupa, me afecta y trato de como ser humano ayudar lo más que pueda, pero el presidente de verdad, en cuanto a economía y en muchos sectores, uno tira para adelante, pero una persona que se está muriendo, una familia que no tiene ni con qué comer, para tener que tratar de buscar con qué comprar un medicamento, y esos medicamentos, ejemplo, el cáncer, que son de alto costo, eso es un tema que yo creo Saludos, buenas, preocupante. hola. Hola, ¿Qué buenas. tal? ¿Con quién converso? Adelante, Juan Pérez. Juan. ¿De dónde, Juan? Te escuchamos. Los Minas. Adelante, Los Minas. Adelante, Juan. Dale, Juan. Y vamos. Adelante, Oye, Juan. El gobierno hizo una jugada excelente, pero tiene otra por debajo. Esto no se puede quedar así porque el pueblo no aguanta más esto. ¿Cuál es la otra? Gasolina cara, combustible caro. No, todo eso está tiene una dolarizado, explicación. Eso menos tiene los otra salarios. explicación. Eso tiene otra explicación. Hay que revisar eso primero en la casa. Ese desastre que hay en el Estado. Oye, el Gracias, Estado Juan. es como una familia y hay que, cuando hay crisis, hay que establecer un orden de prioridad. Un orden de prioridad. Este es un país que consume más cerveza que leche en este país. Y búsquenlo. Entonces, este es un país que tiene, dicen ellos, 5 millones y tanto de vehículos, que tiene 3.5 millones de motocicletas circulando. O sea, hay muchas cosas que también no dependen de A nosotros. mí me parece, Johnny querido, que también en toda reforma fiscal tiene el Estado que tener buenos números. Si el Estado no tiene buenos números, la gente dice, yo no voy a pagar. Por ejemplo, se comenta que en Brasil, cuando el gobierno aumenta los tributos, Sí. la gente está de acuerdo. Porque Brasil hace buen uso del Y dinero. tú sabes que, Michael, Espere, yo le voy a decir algo. hay dos temitas. Ahora mismo. Hay un tema. La informalidad hay que desmontarla en 60%. La evasión hay que No, desmontarla. y Demasiado alta. la inclusión al empleo. La inclusión al empleo. ¿Qué Aquí hay un significa desempleo muy grande. Miren, vamos a concluir ya. Yo le voy a dar como 3 minutos a cada una. No, 30 segundos, porque Son muchos, son casualmente, no, eso era lo que iba a mencionar. Te previo tomaste a el lo de turno. Michael, por el, No te lo Yo digo, le voy te lo a dar. tomaste. Ya, el tema, mira. ya ese es tu turno, ya ese de ahí. Este es mi turno ya, Sí, para ya. terminar, para darle continuidad a lo que estaba Recoge. diciendo Michael, porque era lo que iba a mencionar. Un minuto. Aquí hay un tema, señores, con la evasión de impuestos. Aquí hay mucha gente que no paga. Entonces debemos de tratar de buscar, esa es otra de las alternativas, ubicar quiénes son esas personas o esos sectores que son los que los evaden de algún punto. Entonces, lo que sí pagamos impuestos, tenemos que chuparnos aquellos que los evaden. Ok, Entonces, eso Jenny hay que también Blanco, Jenny regularizarlo. Blanco, un minuto. Jenny Yo, Blanco. yo siento que es un poquito llover sobre mojado, pero aprovecho que aquí en este espacio somos la voz de los que no tienen voz, y ya que el presidente esté escuchando, pues quiero hacer énfasis en puntos importantes para nuestra nación, y que cualquier nación en el mundo y cualquier ciudadano, para tener una vida mínimamente decente, necesita tener alimentación, tener el plato sobre la mesa, tener salud y tener educación. Yo quiero abogar por eso y que se le dé prioridad, pero real, en la República Dominicana a esos elementos, Claro, y saber que no es una cuestión de lujo, no debe ser un lujo y no es un lujo, es una necesidad básica humana. Caro Brito, un minuto. ¿Quieres que te diga algo? A mí no, al pueblo. A mí no. República, al pueblo. República Dominicana Sí. y todo esto de reforma fiscal y cualquier cosa que quieran lograr para salir de las deudas y de los problemas que tenemos como gobierno y como Estado, quítenle a los que más tienen. Quítanle a los ricos. Este país tiene bastante ricos que han robado bastante también aquí. A eso A hay que ellos son aclararlo. los que le tienen que quitar. Ya, Luisa. A ellos son los que tienen que ponerle más impuestos. Ellos son los que más tienen que pagar. No la clase media, que es la clase trabajadora, que todos los días Y no sale quería hablar. a cumplir un horario de 8 a 5, y mucho menos esa clase que vive en necesidad, en precariedad y en pobreza. Mario Luisa con... Y que lamentablemente Marco de hemos pide ahora. normalizado el pluriempleo. Lamentablemente los dominicanos están agotados, viven para trabajar, no disfrutan lo que se está trabajando. Entonces hay que tomar en cuenta lo que acaba de decir Caro, es interesante. Y es bueno que ella haya aclarado, hablar de quienes han tomado de manera ilícita el dinero y no pagan impuestos, porque hay muchos ricos que se han labrado y se han sudado su cosa. Y hemos visto experiencias a nivel mundial que quitarle al rico no ha sido la solución, pero sí
poderle quitar esas exoneraciones a quienes tienen el dinero en la mano y que no pagan impuestos. El más afectado, nosotros, el clase media. Bien, Michael, yo creo que hemos complacido, ¿verdad? En un tiempo hemos ayudado un poco para que la gente sepa, estamos en reforma, no estamos en reforma. No se lleven de esto, habrá que reformar, por ejemplo, tiene que venir la ley de la función pública, las instituciones que van a funcionar eso por ley, porque muchas fueron creadas por ley. Vienen algunas leyes, lo que esperamos que las leyes que vengan sean precisamente para reajustar el presupuesto, la nómina pública y los gastos del gobierno. Michael Miguel Holguín. Sí, yo pienso para cerrar el tema, ¿qué es lo que ha llevado al gobierno a estar obligado a hacer una reforma fiscal? Hace unos años que se viene tratando un tema con cierta sigilosidad que se llama la deuda cuasi fiscal. Es la deuda que tiene el Banco Central, que es impagable de un lado. Segundo, la deuda del gobierno central. Segundo. Tercero, la actitud del empresariado de no pagar los impuestos. Como dice Caro Brito, el que más tiene debe de pagar más para ser justo. Y finalmente, don Johnny, yo quiero decir que estamos obligados a abrir la base fiscal. Aquí hay, para hacerle este tema a Johnny, aquí hay haitianos que se ganan 4,000 pesos vendiendo piña y no pagan nada. Nada. Aquí hay un sector informal que no paga nada. Que no tributa. Y que no tributa. Entonces, es obligatorio y necesario que todo ente productivo pague impuestos. Listo, vamos a ver entonces la encuesta. Atención, porque la gente ha estado contestando, ha estado interesada en esta encuesta. Dice así: ¿está de acuerdo con que el retiro del proyecto de reforma fiscal? ¿Está de acuerdo con el retiro del proyecto de reforma fiscal? La gente está opinando y casi ya vamos a ver los resultados.